Un saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. En una oportunidad, como muchas veces hemos escuchado, Jesús sacó del templo a los mercaderes, sacó los bueyes, las cabras u ovejas y sacó a las palomas. En esta oportunidad no quiero hablar ni de los bueyes ni de las cabras, sino de las palomas. Porque los bueyes pues son los estados permanentes de pecado, los pecados grandes que Jesús los saca de nuestra vida, que es de las personas que somos el templo, cuando tenemos un encuentro personal con Él. Y los pecados intermedios también, pero las palomas permanecen mucho tiempo. Naturalmente que hay pecados como por ejemplo la violencia, que pueden ser bueyes, cabras o también pueden ser ovejas. Pues he escuchado testimonios donde el hombre era sumamente violento y le ensartó un puñal a la esposa o le quebró un brazo. Bueno, eso es un estado permanente de pecado, eso es un buey. El hombre era violento todo el tiempo. Pues en otros casos eran golpes, eventualmente, que es un pecado intermedio. Pero las palomas que permanecen es una violencia constante en gritos, en amenazas y sobre todo en lastimaduras a la dignidad de la persona. Estados permanentes de pecados varían mucho porque, por ejemplo, alguien que nació en la indigencia sin tener ningún conocimiento del amor de Dios, de la caridad, hombre, este pasó a ser un delincuente, mientras que otro nació en un hogar de creyentes, en donde se le instruyó y se le enseñó del amor de Dios, pues lo que es un buey para uno no es lo mismo para el otro. Cuando tienen un encuentro personal con Cristo, tanto uno como otro, pues van avanzando hasta llegar a ser, buscadores de la santidad. Pero en este caso quiero hablar de las palomas. Las palomas posiblemente estaban en cajas o en una jaula o amarradas con una soga, porque si las estaban vendiendo para el sacrificio no iban a estar volando. Entonces cuando Jesús sacó los bueyes, las cabras y las palomas, pues habrá sacado todo, incluyendo las jaulas y las cajas donde estaban las palomas. Jesús saca potencialmente el pecado de nosotros cuando tenemos un encuentro personal con Él. Pero después viene un proceso muy largo que dura toda la vida, en donde va sacando las palomas. Es una convergencia entre el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que nos libera del pecado, y la decisión del hombre de ir abriendo cada jaula, cada caja, para que vayan saliendo los pecados. Yo recuerdo el testimonio de un amigo que decía: el Señor me ha quitado todo. La parranda, la infidelidad, el alcoholismo, todo. Menos este vocabulario de carretero que todavía lo mantengo. Sé que me lo va a quitar. Y efectivamente así fue. Esa paloma de las malas palabras que acostumbraba a decir fueron saliendo poco a poco. Otro que tenía el mismo caso, la misma problemática, un día leyendo un versículo en donde decía que por la boca sale lo que uno tiene adentro de su corazón, entendió que no podía tener un vocabulario soez si tenía a Jesucristo adentro. Y entonces él se interesó en abrir las jaulas para que Cristo sacara esa paloma. Ejemplos de palomas son muchísimos. Por ejemplo, ser abusivo.
la desunión, la dureza, la crueldad, la murmuración, la crítica, la imprudencia, los celos, la envidia, testarudez, necedad, fobia. A veces tenemos ira que aflora de vez en cuando, es una paloma que está ahí dormida. Venganza, diferentes grados de violencia, como decía anteriormente. Gritos, resentimientos, rencor, soledad, sospecha, aprehensión, temores de todo tipo, inseguridad, inferioridad, impaciencia, obstinación, a veces mucha adrenalina, prepotencia, orgullo, vanidad, amargura, terquedad, desafío, intolerancia, cierta tendencia mentalmente a muchas cosas como la promiscuidad, mentira, postergación, diferimiento, rebeldía, desobediencia, nerviosismo, crispación, desconfianza, algún grado de robo, ofuscación, estrés. En fin, es increíble la gama de palomas que hay, que en el proceso del cristiano que ha tenido encuentro personal con Cristo, empiezan a salir poco a poco hasta el último día de nuestra vida. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que cuando uno tiene conversión y alguien cercano a nosotros también tiene conversión, no podemos juzgar al otro porque tiene palomas que yo ya he sacado, porque los procesos son diferentes. Entonces, yo ya no soy mentiroso, mi hermano en Cristo todavía miente, no lo puedo juzgar. Esperemos a que salga esa paloma. Él va a esperar en mí que, por ejemplo, saque la dureza o la murmuración. Lo que debemos entender es que todos estamos en un proceso en donde las palomas van saliendo poco a poco, porque Jesucristo vino a sacarlas del templo y que las va a sacar, las va a sacar. Pero los procesos son diferentes, los tiempos son diferentes y la colaboración de nosotros para que las palomas salgan también es diferente. Unos colaboran más y otros menos. Gracias a Dios que Jesucristo, al morir en la cruz, ganó la victoria sobre todos los pecados, los grandes, los medianos y los pequeños. Y por eso es que podemos aspirar a quedar libres de lo grande, de lo mediano y de lo pequeño. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando del amor de Dios.